Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Así es, de este y otros temas relacionados con el sector energético del país, vamos ahora mismo a dialogar con el ingeniero Roberto Aspiazu. Él es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, que aglutina todo lo que significa el sector petrolero, el sector energético y el sector minero, digamos, del país. Ingeniero Roberto Aspiazu, bienvenido a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Gracias, Freddy. Una pequeña corrección, yo no represento al sector minero, básicamente petrolero y eléctrico. Petrolero y eléctrico, gracias por la corrección. Suficiente. Okay. Es demasiado amplio, así es. Así es. Vamos a ver, analicemos el tema del campo Sacha, esta digamos, decisión del gobierno de entregar a un consorcio que encabeza una empresa pública china y que tiene como consorcio asociados privados, que está en stand-by. Sabemos que habrá una suerte de compás de espera por el tema político electoral. Se ha dicho también desde el gobierno que se aguarda una decisión desde el Ministerio de Economía y Finanzas para saber la viabilidad en esa materia. Pero también tenemos el punto de vista de los trabajadores de Petroecuador en el sentido de que se debe dejar la producción petrolera del campo Sacha, dicho sea de paso, el campo de mayor producción nacional, en manos de la empresa estatal. ¿Cómo mira usted este tema, ingeniero Aspiazu? Lo primero, que este es un asunto viejo. Recordar que de 2009 a 2015 ya se concesionó ese campo a PDVSA en base a un consorcio con el Estado ecuatoriano que no funcionó porque PDVSA no cumplió con las inversiones comprometidas. Posteriormente, en los planes de inversiones tanto del gobierno del presidente Lasso como del presidente Moreno, estuvo considerada la concesión de Sacha a un consorcio de ámbito privado, por decirlo de alguna manera, de forma tal que ahora sencillamente se retoma la misma cuestión bajo la consideración de que Petroecuador no tiene la capacidad de inversión para recuperar todas las reservas que tiene el campo Sacha y de forma extensiva otros bloques petroleros del oriente ecuatoriano. Para tener un referente, los niveles de recuperación de Ecuador en este momento, lo que tiene que ver con los campos que explota, está en el orden de 18%, cuando se puede aumentar hasta 40%, que es parte de lo que está en juego en la consideración de conseguir que Sacha pase a un consorcio que ciertamente tiene la capacidad de inversión. Destacar algún detalle, como por ejemplo de que en Sacha hay una veintena de mecheros que han venido quemando durante años gas natural sin aprovecharlo para fines de generación eléctrica, lo cual obliga a que dicha generación tenga que ser contratada frecuentemente con terceros y desde luego esa maquinaria que funciona con diésel, que es caro y que es subsidiado. Entonces, sencillamente para introducir algunos elementos que nos permiten sacar algunas conclusiones respecto a que este paso ya se ha venido considerando desde hace muchos años a la fecha, de forma tal que sencillamente es una suerte de actualización y al país le toca caminar en esa dirección, no únicamente en el caso de Campo Sacha, destacando que eso ya se dio también en lo que tiene que ver con otros campos históricos conocidos como las joyas de la corona, como Chuchufindi y Yauca, que en las postrimerías del gobierno de Rafael Correa en 2015 fue objeto de una adjudicación a un consorcio internacional, a Schlumberger en concreto, de manera tal de que no estamos hablando de algo completamente nuevo. Así que sencillamente algunos referentes para continuar con el diálogo. Claro que sí. El tema es que desde la visión, digamos, estatal, lo que se afirma es que siendo una empresa pública, Petroecuador no se maneja como tal, porque los recursos provenientes de la extracción del crudo
pasan directamente al presupuesto general del Estado a solventar las múltiples necesidades que tiene el Estado, y la empresa está supeditada a la asignación de recursos del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía, para emprender cualquier tema de producción petrolera, incrementar la producción, lo cual demanda mayor inversión. La visión del otro sector sostiene que si hubiese la provisión de fondos de economía hacia Petroecuador, la empresa pública, la empresa estatal, estaría en condiciones de seguir aumentando la producción, cosa que no ha pasado lamentablemente en el tiempo, tenemos que decirlo, pero esa es la visión, digamos, desde el lado estatal. ¿Cómo mira usted esto? Es cierto lo que usted dice. La falta de autonomía económico-financiera de Petroecuador es una grave limitante para que desempeñe el rol protagónico que le corresponde a la industria petrolera. Recordar que en lo que tiene que ver con la producción, el 80% del total pertenece a Petroecuador, 20% a consorcios de carácter privado que tienen contratos con el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas. De manera tal de que sí, ese es un factor que determina de que Petroecuador no tenga la debida autonomía económico-financiera y no pueda cumplir oportunamente con sus planes de inversión. Por ejemplo, en la actualidad tiene funcionando en una veintena de bloques petroleros a su cargo en el oriente apenas 3 talados. Entonces, mencionamos hace un momento la importancia de apuntar hacia recuperación mejorada, recuperación secundaria, pero si usted tiene taladros no tiene nada. Es decir, desde luego ahí está fallando el aspecto de que de pronto no hay los dineros para contratar a las operadoras privadas que podrían prestar el servicio bajo la modalidad del contrato de servicios específicos con financiamiento, y hoy por hoy conocemos que hay 6 contratos que se refieren en particular a este tema, que no han podido ser evacuados oportunamente para contribuir al esfuerzo de incrementar la producción por parte de Petroecuador. Pero esto se hace extensivo a otras actividades del gigante estatal, como por ejemplo el hecho de que las caídas de la tubería en la zona de la erosión regresiva del río Coca se viene produciendo desde hace 5 años. Y si usted me pregunta, ¿y se ha hecho algo? ¿Se ha avanzado en la licitación? Bueno, algo en este momento, a raíz de que OCP pasó a manos del Estado, se ha mantenido la empresa en condición de sociedad anónima y se le ha encargado que lleve adelante una licitación que permita el traslado de los oleoductos de la margen izquierda del río Coca a la margen derecha, un tramo de aproximadamente 42 kilómetros sobre un total que tienen las tuberías, hablando del OCP y del SOTE, de aproximadamente 500 kilómetros para tener un referente. Y bueno, pues a lo largo de el último quinquenio ha habido 23 roturas de la tubería, para que usted tenga un referente. Y desde luego es una señal de que hemos debido actuar con urgencia. Si fuera Petroecuador una empresa privada, ya la nueva tubería habría pasado de una margen a otra margen donde hay menor riesgo geológico, como bien sabemos, pero esto no sucede. Y esto también se puede hacer extensivo, por ejemplo, al hecho de la refinería de Esmeraldas, que resulta de que se empieza a hacer una refacción, una modernización desde septiembre del presente año, perdón, de 2024, y resulta que cuando se empieza a hacer el trabajo se da cuenta de que pues hace falta mucha más inversión porque la maquinaria está totalmente obsoleta, y eso ha determinado que en los últimos 6 meses la refinería de Esmeraldas haya estado parcialmente paralizada, funcionando a menos de media máquina, y eso supone que nos hemos visto forzados también a incrementar la importación de combustibles, de derivados, al punto tal de que hoy por hoy están por encima del 70% de lo que consumimos, lo cual no es conveniente en términos de soberanía energética. El día de mañana hay algún problema de tipo logístico en lo que tiene que ver con el suministro de estos combustibles y el Ecuador corre el riesgo de quedar separado. Es decir,
necesitamos trabajar en la dirección no solamente de aumentar la producción, aumentar las reservas a través de iniciativas como la concesión del Campo Sacha, sino también invertir en transporte, invertir en refinación, que es fundamental justamente para este propósito que señalábamos de la soberanía energética. Este contexto que nos da usted nos deja ver que el problema fundamental es la falta de liquidez por parte del Estado, y no solamente para el sector petrolero, sino para diferentes sectores, incluidos los sectores sociales, que no alcanza el dinero para cumplir a cabalidad la misión que tiene el Estado en salud, educación, seguridad, sino también en sectores estratégicos como el petrolero que estamos analizando ahora. La pregunta es, si hace falta dinero que invertir, ¿no es más rentable para el Ecuador pedir un crédito que vaya a inyectar directamente la producción petrolera del país y con ese mismo recurso pagar ese crédito, o entregar esto a una empresa privada que asume riesgo, que pone capital, pero que puede eventualmente mermar los ingresos del Estado, porque obviamente la plata la está poniendo un privado? Bueno, lo principal es que Petroecuador debería ser convertida en una sociedad anónima. Ese esquema ya está funcionando en la región. Petrobras, Ecopetrol en Colombia, Petroperú, en el país vecino del sur, son sociedades anónimas desde hace muchos años y funcionan bastante mejor, básicamente por el hecho de que los nombramientos, debido a la condición precisamente de sociedad anónima, se hacen en base a concursos de méritos y de capacidad profesional, y desde ese punto de vista se garantiza que la nómina de los funcionarios a primer nivel ejecutivo responda justamente a un proceso de selección de esa naturaleza, y que no sean nombramientos de carácter político, porque eso finalmente termina siendo una limitante, y es uno de los aspectos que determina la falta de continuidad en la ejecución de las políticas públicas, porque esos equipos cambian continuamente. Recuerde usted que en lo que tiene que ver con el presente gobierno ha habido 4 ministros de Energía y Minas, 4 gerentes generales de Petroecuador, todos subrogantes, ninguno titular. Uno debería preguntarse por qué. Desde luego, este es un aspecto que ha afectado al sector de energía, tanto petróleos como electricidad, porque finalmente esto debilita la institucionalidad del sector público, que está encargado de manejar estos sectores, de tomar decisiones. Entonces, los procesos que tienen curso, con contrapartes privadas en particular, se interrumpen y se retardan como consecuencia justamente de que muchas veces, cuando hay cambio de la cabeza, cambia el equipo de abajo también, a nivel de gerentes de área, de direcciones sectoriales. Entonces, la interlocución tiene que volver a empezar, retroceder, perder tiempo, y creo que ese es uno de los aspectos que como país tenemos que superar, la parte reputacional, de que Ecuador es un país que toma mucho tiempo en lo que tiene que ver con procesos de concesión o delegación al sector privado. La mayor parte de los procesos importantes que se han cumplido en último tiempo, todos han fracasado, así que ya es momento de que exhibamos la posibilidad de tener éxito en este tipo de realizaciones. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el ingeniero Roberto Aspiazu, el expresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Hemos pasado revista a un tema coyuntural en materia petrolera, que es la concesión del Campo Sacha, que es el que ahora mismo está en manos de Producción Estatal de Petroecuador, que es el campo que más produce, por sobre los 70,000 barriles de petróleo por día, y que está en un margen de espera hasta saber conveniencias técnicas, económicas, financieras, para entregar a un consorcio estatal que tiene componentes privados. Hablemos un poco de energía, ingeniero. Ya se dio un pronunciamiento de este Consejo Consultivo del Colegio de Ingenieros de Pichincha, en el sentido de que se podría eventualmente reeditar los cortes en abril, cuando empiece nuevamente el estiaje,
El presidente en entrevistas recientes ha descartado esa posibilidad, ha dicho que el flujo de energía eléctrica con las cosas que ha hecho, los contratos, compra de energía, construcción de infraestructura para la producción de energía termoeléctrica en tierra, está garantizado todo 2025 y probablemente 2026. ¿Cómo mira usted todo lo que se ha trabajado en materia eléctrica para garantizar la provisión del fluido? La situación ha mejorado en relación a 2024, la perspectiva de 2025 y 2026. No podemos asegurar a ciencia cierta de que no volvamos a tener apagones, pero evidentemente se ha recuperado capacidad de generación con las contrataciones que se vienen realizando, también con la recuperación del parque termoeléctrico, la incorporación de Toache Pilatón, el hecho mismo de que finalmente y después de una larga espera se han concretado dos de los proyectos importantes de energías renovables no convencionales suscritos en el gobierno del expresidente Lasso, pero adjudicados en el caso de uno de ellos durante el gobierno de Lenín Moreno para tener una línea de tiempo clara del tiempo que ha consumido este proceso que finalmente ha aterrizado en los proyectos de Billonaco, 110 megavatios con una inversión como de 150 millones de dólares en Loja y tres proyectos fotovoltaicos de Neoen, una firma prestigiosa francesa, de 60 megavatios cada una de las tres plantas que van a comenzar a construir, es decir, 180 megavatios. Y es el primer paso que damos en términos de grandes proyectos que corresponden a energías renovables no convencionales. Y creo que es una señal alentadora en medio de todo, ¿no? Más allá, creo que es importante destacar un aspecto que a veces no tenemos presente, de que hay limitantes de carácter fiscal en lo que tiene que ver con la aprobación de los proyectos de inversión en general, estos y otros como podría ser Sacha también, en el sentido de que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un acuerdo ministerial 048 que fija límites en lo que tiene que ver con las inversiones que se pueden realizar desde el punto de vista de los beneficios fiscales. Ese límite anual está fijado en creo que 104 millones de dólares y corresponde a cualquier tipo de inversión que se realice, no únicamente en sectores estratégicos. Y lo que tiene que ver con energías renovables no convencionales hay un cupo de 60 millones de dólares. Así que ahí nos toca trabajar en la dirección de revisar ese acuerdo 048 para que esos cupos aumenten. Cuando usted está hablando de desarrollar Cardenillo, Santiago, proyectos que cuestan en suma 6.000 millones de dólares, el cupo que le da el acuerdo 048 es muy reducido. Es la razón por la cual estamos estructurando una mesa multipartita con el Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar en la revisión de este acuerdo que tiene, yo diría que un alto impacto en la circunstancia de que Ecuador viene recibiendo muy poca inversión extranjera en último tiempo. Esto hay que reformularlo para los fines consiguientes. Este es un acuerdo ministerial que solamente requiere la decisión del Ejecutivo. No estamos hablando de una reforma legal cuyo caso va a necesitar el trabajo de la Asamblea, la aprobación mayoritaria. Sí, pero creo que es importante dejar en claro de que los procesos internos de las administraciones gubernamentales tienen que ser más ágiles y tienen que tener cronogramas. En la actualidad no lo tienen. O sea, conozco una empresa petrolera de las que le fue adjudicado campos en proyecto denominado Intracampos 2 y se ha tomado 3 años en el proceso de pasar desde la aprobación del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas del Ministerio de Energía y Minas al MIPRO, pasando por otro comité que guarda relación con la aprobación de los convenios de inversión y posteriormente de ahí se va al Ministerio de Energía y Minas donde se aprueba el informe de sostenibilidad fiscal. En
esa transición, ese proceso, se ha tomado 3 años y todavía no le sale el informe de sostenibilidad fiscal. Eso le da a usted una pauta de que el sector público tiene que empezar a trabajar con cronogramas rigurosos en lo que tiene que ver con estos procesos, y quiero incluir en esto el propio otorgamiento de las licencias ambientales en lo que tiene que ver con la industria petrolera, volviendo al tema, porque también están consumiendo hasta 3 años. Entonces, no se puede funcionar de esa manera si es que se quiere desarrollar estos sectores que son tan importantes para el desarrollo de la economía nacional. Ahí le estoy dando una pauta de por dónde hay que trabajar correctivos. De acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el gobierno, si logra identificar seguramente ya lo ha hecho, si logra agilizar estos procesos para que también se agilite la producción petrolera. Queremos agradecer al ingeniero Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Muchas gracias, ingeniero, por habernos atendido. Muchas gracias de estar en Radio Quito con usted, ha sido para mí un gusto. También para nosotros, muchas gracias.